qué difícil, no hay cómo contactar con ustedes. Sería ideal que me mandasen pues los correos no de la universidad, sino personales también, porque les mandé un aviso por la plataforma, pero sí me contestan, ¿no es cierto? Eso es importante. Bueno, vamos a hablar ahora de las enfermedades infecciosas, que es parte importante, ¿no es cierto?, de nuestra... Déjenme ponerlo por acá, le voy a minimizar esto. Una cosa, ¿no? Les voy a pasar a ustedes, a la representante Camila, le voy a pasar a usted eh, unos datos que tiene que firmar, ¿no? Listo, Doc. Porque, a ver, me han mandado que tienen que firmar toditos que han recibido el sílabus. ¿Cómo les hago firmar a todos? Imposible. Me han mandado. Entonces, lo que le voy a pasar a usted para que firme, me escanea y me manda. Ya yo cojo, vuelvo a escanear y mando a la universidad. E igualmente los leccionarios correspondientes al mes de junio. Yo pensaba mandar todos, nos piden que mandemos mes a mes. Entonces yo le envío mañana, ¿sí? Usted firma eso, los leccionarios igual del de la práctica, me manda nuevamente, escaneado, ¿no? Yo cojo, firmo, escaneo y vuelvo a mandar. Bueno, es lo que nos pide la facultad. Una pregunta, ¿y no sería más factible hacer la firma electrónica? ¿Cómo le hacemos la firma electrónica? Doc, hay un programa en donde pone el PDF que hay que firmar y cada quien puede firmar con el cursor. Habría que ver si le podemos hacer así. Ahora, sí. Yo tengo firma electrónica, pero no me vale para eso. Me vale para los tipos, los certificados de defunción. No tengo idea cómo pegarle entonces. No tengo idea. Porque sí creo que vale agregarle, Doc. Sería solo de más o menos verle para que firmen todos del sílabus, aunque sea. Bueno, véale si me puede hacer eso y les firmamos. Sí, el asunto es que hay que entregar. Es tan relativo eso, porque bien saben que no estamos en presencial y me piden que les haga firmar a todos. Yo ya no les entiendo. Pero, por ejemplo, en el del sílabo, yo le mando a usted, usted pone firma por, y están todos enterados. Igual en las otras no le veo tanto problema porque tiene que firmar solo el representante en el de las asistencias. Ahora, si usted Claro. me dice alguna otra cosa, no sé, es una cosa media absurda esa. No, pero bueno, vamos a lo que venimos, digamos, ¿no? Ya vamos a hablar entonces de las neumonías. Ustedes saben que neumonía es una de las infecciones más importantes que tiene que ver con la morbimortalidad en la comunidad, ¿verdad? Y tenemos neumonías adquiridas en la comunidad y aquellas que son adquiridas en los centros hospitalarios. Fíjese, entonces, ¿cómo le definimos a la neumonía? Es la infección del parénquima pulmonar, ¿sí? Lo importante es eso, ¿no? Definir a la neumonía como enfermedad inflamatoria o infecciosa del parénquima pulmonar. Esto nos hace diferencia, entonces, de aquellas infecciones que no tocan el parénquima. Por ejemplo, las bronquitis. La bronquitis es una bronquitis infecciosa, por ejemplo, es una infección, pero no toca el parénquima. Si no toca el parénquima, entonces quedamos en que no es muy relativo, ¿no? Todo depende de la extensión. ¿De acuerdo? Entonces, es una enfermedad inflamatoria infecciosa del parénquima pulmonar. Descartamos las bronquitis aquí. Causada por agentes infecciosos, obviamente, alguna etiología infecciosa. Por lo tanto, puede ser causada por bacterias, puede ser causada por virus, podría ser causada por parásitos, ¿sí? Por hongos que vendrían a ser enfermedades infecciosas. Y todo aquello que sea infeccioso cae en este grupo. Y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver nosotros entonces las neumonías bacterianas, las virales. Hasta hace menos de un año, cuando hablábamos de infecciones virales, neumonías virales, nos quedábamos en influenza, ¿no? Ahora tenemos que poner esta pandemia de coronavirus, ¿verdad? Porque ya entra y es muy, muy claro lo que está afectando. ¿De acuerdo? Pero en general hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, aquella en que el agente infeccioso viene fuera del ambiente hospitalario. No es contagiada en el hospital. Las características son la tos,
la fiebre y los signos de consolidación al examen físico. Y hemos revisado con ustedes el examen físico y hemos visto cuáles son los signos de consolidación. ¿De acuerdo? Se recomienda confirmar con radiografía de tórax o por imagen, ¿no? Habrá veces en que la radiografía no nos es suficiente, podemos ir a la TAC o al eco. Vamos a ver eco con ustedes, quiero que veamos eco después, porque ahora el eco torácico ha cobrado mucha importancia. Le topábamos de lado en la imagen nosotros, si les daba algo de eco, pero posteriormente les voy a dar una charlita de eco torácico, especialmente en lo que tiene que ver con estas infecciones virales y la importancia. Pero una vez que sospechamos de la neumonía, ¿verdad? Cualquiera que sea el agente etiológico, hay que confirmar con la radiografía por lo menos de tórax, ¿sí? Ver la imagen pulmonar a ver si la infección está evidente en el parénquima pulmonar, ¿sí? Fíjese, aquí tenemos algo de epidemiología, siempre compartimos. En el Ecuador, en el 2018, se produjeron más de 4.000 defunciones al año por neumonía, cualquier etiología. 4.000. No es despreciable, siendo una de las 6 primeras causas de mortalidad, la neumonía. Y en niños pequeños es una de las primeras, es tercera causa de muerte. ¿De acuerdo? Entonces es frecuente la afectación por la neumonía y en grupos vulnerables es causante de una mortalidad elevada. Fíjese que en los Estados Unidos se producen más de 4 millones de neumonías y aquí más de 45.000 defunciones cada año. En condiciones no de pandemia, ¿no? Porque evidentemente acá tendrá que incrementarse las defunciones por la pandemia. En nuestro medio tenemos ya cerca de 5.000 defunciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, imagínense que ahorita la pandemia ha matado más gente que lo que normalmente se moría en todo el año. Es lo esperable en una pandemia. ¿Ya? De todas las neumonías, un 30%, una cuarta parte de ellas requerirán hospitalización por la gravedad y depende también de la gente, ¿no es cierto? En el coronavirus que estamos viendo ahora, vemos que una cantidad mucho menor del 20% requiere hospitalización, ¿sí? Porque hay mucho coronavirus y los que se hospitalizan, si bien son bastantes en relación a los que están infectados, son pocos. Igual la mortalidad. Esos datos los sabremos después. Por lo tanto, la neumonía por coronavirus le vamos a dejar después de un tiempo les vamos a dar ya, casi al finalizar, porque tenemos que recoger más datos y ver cómo se comportó. A tener más ideas, es una neumonía nueva. Entonces no hay problema y eso ustedes mismos se van a encargar de recoger los datos e ir armando lo que tenemos de esta neumonía. No nos vamos a meter entonces con ella ahorita. La mortalidad de las neumonías depende evidentemente de la gravedad de las mismas. En aquellas que requieren hospitalización, la mortalidad está en torno de 14-15%. Y en las que son más graves y tienen que acudir a UCI, la mortalidad puede llegar a valores tan altos como el 50%. Siendo que las que no requieren hospitalización, o sea, el 80% de ellas, tienen mortalidades más bajas del 5%, mucho más bajas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier neumonía, por cualquier etiología, va a producir mayor mortandad en las personas dependiendo de la gravedad y de los factores que tenga el paciente predisponentes como inmunosupresión. ¿Cómo se producen las neumonías? Aquí hemos puesto lo más importante, la inhalación de microorganismos a vías respiratorias bajas. Igualmente, la aspiración de las bacterias de la que está en orofaringe hacia el tracto inferior. Y la aerolización de las bacterias. Estos son los 3 mecanismos más importantes. Fíjense. Inhalar microorganismos que nos han colonizado, aspirarlos o microaspirarlos es lo que nos lleva a la neumonía. ¿De acuerdo? Es la forma más frecuente de que nosotros nos contaminemos de una neumonía. Hay otras más raras, por ejemplo, expresión directa de focos infecciosos en otra parte. Por ejemplo, en el espacio sufrénico. Pues vamos a pedir que tenga yo un absceso sufrénico, haya paso, se extienda de ahí hacia el pulmón y me da una neumonía. Por extensión es mucho más raro, pero puede producirse. Propagación hematógena. Ya vimos con ustedes cuando veíamos la radiografía, ¿se acuerdan? Los abscesos clínicos, cuando veíamos múltiples nódulos en el pulmón por estafilococo, es otra forma de diseminarse las neumonías, es decir, por vía hematógena. ¿De acuerdo?
Pero siendo estas formas de producirse las neumonías lo más frecuente, lo que te incluyas, la inhalación de microorganismos y la aspiración de los mismos a partir de la boca, ¿no es cierto? Aerosolización, estamos ahora en la aerosolización, preguntándonos si el coronavirus aerosoliza o no, pero está sabido que por lo menos en las bacterias con Mycoplasma pneumoniae, en la tuberculosis y en las virales como influenza, la aerosolización es una forma muy importante de contagio. ¿De acuerdo? Y el coronavirus parece no ser la excepción. Si bien inhalamos las gotículas y también entra por contacto con las mucosas, ya se está determinando ahora por las investigaciones que también es capaz de quedar aerosolizado, de permanecer mucho más. Normalmente nosotros hablamos de esto porque es importante conocer el mecanismo en el cual se transmiten las enfermedades para la toma de medidas de seguridad, ¿no es cierto? Si es por aerosolización, el aislamiento es aéreo, respiratorio, pero si es por gotitas, el aislamiento es de contacto también, ¿de acuerdo? Por microaspiración también, fíjense, se aspiran no en cantidades grandes las neumonías, sino solo en pequeñas cantidades. Microaspiradas, neumococo y Klebsiella se van a contaminar y van a llegar al pulmón. Entonces, fíjese que 0.01 mililitros de aspirado puede tener hasta 100 millones de bacterias. Entonces, no necesitamos, cuando hablamos de aspiración, no es que aspiramos todo el contenido que tenemos en la boca o el contenido gástrico, es una macroaspiración. Son pequeñas aspiraciones que se pueden producir y pasa la bacteria, ¿sí? Y si tenemos niveles bajos de fibronectina, por ejemplo, que regulan la adherencia, puede tener colonización adecuada de las bacterias y pasar. Sí, las bacterias son microaspiradas y vencen la resistencia en general que existe en el tracto respiratorio superior e inferior y pasan al pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener bacterias que nos contaminan la garganta, en la garganta y no nos dan neumonía. Pero cuando estas son microaspiradas y las defensas no las contienen, nos dan neumonía. Fíjese. En cambio, que si usted tiene influenza, por ejemplo, no pasa nada de eso, simplemente aspira o inhala, más bien dicho, inhala la influenza, va a las microgotículas, llegan al aparato respiratorio y ahí se desarrolla la neumonía. En el caso del coronavirus es muy parecido, ustedes conocen que el coronavirus se une, la proteína S se une a los receptores de enzima convertidora de angiotensina, por eso va al pulmón. ¿De acuerdo? Sea cual sea el mecanismo, lo importante es que se vencieron las barreras, ¿sí? Se vencieron las barreras que contienen las bacterias estas y van al aparato respiratorio inferior. Si me da una infección en la garganta, tengo una faringitis. Si me da la tráquea, una traqueitis. Si me da el bronquio, una bronquitis, ¿no es cierto? Pero si llega al pulmón, se llama neumonía. Simplemente es el nivel a donde me llega la infección el que define la enfermedad. Aquí tenemos varias defensas mecánicas, aparato mucociliar, factores inmunitarios, como están mencionando aquí, que me defienden de la colonización de esas bacterias, ¿sí? E impiden la adherencia de ellas. La inmunidad celular, todos estos factores, si están alterados, por ejemplo, un paciente que esté intubado, no va a tener los mecanismos de defensa y es fácil de colonizar si tiene una neumonía. ¿De acuerdo? En cuanto a la anatomía patológica general de las neumonías, tenemos neumonías lobares, bronquiales o intersticiales. Y acuérdense que nosotros repetimos estos patrones en lo que vimos de imagen, ¿no? Decíamos una neumonía lobar, aquella que no respeta segmentos, neumonía bronquial o segmentaria, respeta segmentos, y las intersticiales, aquellas que tienen que ver con infiltrados en el intesticio, en el infiltrado, etcétera, que tienen otra connotación y podemos mirarlas, ¿verdad? Las lobares, las grandes, ya vimos, ¿no? Infiltración neutrofílica en los alvéolos, se extienden por poros de Kohn y canales de Lambert, afectan todo un lóbulo, típicamente son la neumococo, Klebsiella, hemófilo, habitualmente, ¿sí? Son las neumonías grandes, lobares, se llaman típicas, en la mayoría de ellas. Las bronquiales, en cambio, el exudado purulento está en los bronquiolos terminales o respiratorios, se extiende por los bronquios
y nos da esas imágenes triangulares, segmentarias, ¿no? Que nosotros llamamos bronconeumonía, por la presentación, pero es igual una neumonía. Por ejemplo, pseudomonas, E. coli, estafilococcus. Producen mucho más frecuentes estos patrones pequeños, segmentarios, a veces múltiples. Y las intersticiales, en las que hay edema de la pared alveolar, infiltración mononuclear, característica de las intersticiales de los micoplasmas, de los virus, que nos dan estas neumonías diferentes, no son tan consolidativas, ¿sí? Evidentemente, estos patrones radiológicos que ya los vimos con ustedes son los que nos van a presentar. Muy difícil, no son específicos, son poco específicos, pero nos orientarían al tipo de neumonía que tenemos. ¿De acuerdo? Aquí vemos la etiología. La etiología va a depender de la investigación que se haga de la prevalencia en cada lugar, ¿no? Pero en general, tenemos como más prevalentes, fíjese, al Mycoplasma pneumoniae, al neumococo, clamidia, hemófilos influenza y virus respiratorios. Esto es lo más frecuente en las neumonías adquiridas en la comunidad en pacientes que no requieren hospitalización. ¿Ya? Los virus ocupan un lugar preponderante: rinovirus, adenovirus, coxsackievirus, influenza. ¿De acuerdo? Porque antes sí teníamos coronavirus, otra familia de coronavirus que nos producían resfriado común, etcétera, y a veces con neumonías virales sin mucha importancia, pero ocupan un lugar importante. Cuando vemos una neumonía adquirida en la comunidad, pensemos que estos gérmenes son los que pueden ocasionar, siendo el neumococo que está aquí uno de los más importantes. Pero si la gravedad de la enfermedad es mayor, requerimos hospitalización, ya podemos pensar que hay otras bacterias que pueden ocasionar infecciones más graves. Siendo que el neumococo, el micoplasma, también son importantes en estas, pero ya pensamos en infecciones mixtas, en gérmenes gram negativos, en gérmenes anaeróbicos por macroaspiraciones, también los virus, también las legionelas. ¿Sí vieron? Entonces, mientras más grave sea la infección, ya debemos pensar también en la posibilidad de otros gérmenes más graves. Y en pacientes con una muy grave, igualmente, el neumococo es uno de los más importantes, pero los bacilos entéricos, la estreptococo, las pseudomonas ya deben ser reconocidas. Si se dan cuenta, pues la etiología también nos orienta la gravedad. Si es más grave, pensamos en gérmenes que pueden producir neumonía. Importante siempre reconocer la presencia de los virus también como causantes de las neumonías. Y en este caso, los virus respiratorios en las más graves también están presentes. También son de etiología. Y la pandemia que estamos viviendo es una excepción. ¿Ya? Una excepción porque es una pandemia. O sea, tenemos virus que nos está ocasionando todas las neumonías. Lo que pasa es que ya hemos dejado de ver neumonía por neumococo. ¿Cuántos se morirán por neumonía por neumococo? No sabemos, porque todos pensamos que es coronavirus, ¿de acuerdo? Pero es evidente que están presentes, ¿sí? Déjenme admitirle a la señorita Ariana. Listo. Ya. Fíjese, aquí tenemos algunas